significa el arrepentimiento y por qué debemos arrepentirnos. El día de hoy vamos a conversar también un tema relacionado a esto, de aspectos importantes y de qué específicamente necesitamos arrepentirnos para entrar por la puerta del reino. Hola, ¿qué tal, Jazmín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. A la hora que puedan estar mirando este video. Estamos aquí en otro episodio más de Cultura del Reino para continuar nuestra serie de qué es el arrepentimiento y nos quedamos en poder mencionar algunos aspectos del arrepentimiento. Sí, aspectos súper importantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estemos. Sentimos larga esta semana, de verdad, pero extrañaba mucho poder tener estas charlas acompañadas con el público. Y bueno, así que el día de hoy creo que vamos a hablar, nos quedamos en algo importante que era ver en qué aspectos necesitamos arrepentirnos, ¿no? O sea, qué conlleva el arrepentimiento. Y hoy día vamos a ser, creo que muy vulnerables, vamos a abrirnos, vamos a abrir nuestros corazones porque son temas que no solamente son algo teórico, sino que creo que hemos entendido en nuestra vida, con lágrimas, con procesos de nuestra vida, pero gracias a Dios que lo logramos entender y podemos participar de esto, ¿no? Así que, pero nos vamos a basar en un versículo. ¿Cuál es el versículo clave que habla acerca de estos aspectos que necesitamos arrepentirnos? Que está en San Marcos capítulo 8, verso 34, dice, ¿no? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, este versículo empieza diciendo, todo el que quiera ser mi discípulo. O sea, Jesús siempre fue categórico porque traía un reino no para todos las personas que quieran entrar como podían, como querían, sino era un reino muy definido, o sea, un reino establecido, con una entrada correcta, con una forma, con medios, con un parámetro. Y creo que Jesús, cuando traía eso, él era muy claro. O sea, él no cambiaba su palabra, no cambiaba el mensaje. Entonces, Jesús cuando venía decía, si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces, es un privilegio en realidad ser un discípulo de Jesús. Y Jesús lo tenía claro. Entonces, él, por más que había multitudes le seguían, dice la palabra. Pero Jesús no se emocionaba por las multitudes. Él amaba y deseaba discípulos que eran seguidores de Jesús. Entonces empieza diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? ¿Y cuál era lo primero que tenía que hacer? Era negarse a sí mismo. ¿Por qué? Pero ¿por qué negarse, no? No era negar unas cosas, era negarse a sí, o sea, negar su vida. O sea, estar conscientes de que ya no era yo el centro. Yo menguaba totalmente y ahora era Cristo, tomando la autoridad de mi vida, tomando el protagonismo total, o sea, era Él ahora en mí. Entonces, para eso tenía que uno estar dispuesto a negarse, no entrar con su propia voluntad a este camino, a este reino. Y el primer punto que dice Jesús es, niéguese a sí mismo. Entonces, es como que de entrada nomás decía, ok, tú quieres ser mi discípulo, tienes que saber que te tienes que negar a ti. ¿Y cómo podríamos nosotros explicar negarnos en nuestra vida práctica? O sea, ¿de qué forma nosotros nos negamos? No sé, o sea, negarnos es saber que simplemente yo ya no estoy al mando. O sea, ya no depende de mi voluntad, ¿no? Ahora yo estaba entregando todo ese mandato, ese gobierno a Jesús. Amén. Entonces, para empezar a hacer eso, lo primero que Jesús decía era, niégate a ti mismo. Entonces, me encanta cómo empieza. Me encanta la radicalidad de Jesús, en realidad. ¿Por qué? Porque es una radicalidad que nos ordena, ¿no? Que nos afirma. Nos define. Entonces, Jesús dijo así, primero, niégate a ti mismo. Y el segundo punto que habla... En el segundo punto dice, tome su cruz, ¿no? Y sígame, toma la cruz. Sí, así que
es lo primero, negarse. Después decía, toma tu cruz. Toma tu cruz. Nosotros sabemos que tomar la cruz literalmente era morir, ¿no? Bueno, en el tiempo de Jesús, las personas que eran condenadas, ellos tenían que, o sea, la pena máxima era la pena de cruz. Entonces, ellos tenían que cargar su cruz literalmente y poder subir hasta el lugar donde iban a ser crucificados, cargando su cruz. Entonces, cuando había una persona cargando su cruz, entonces todos decían, esa persona va a morir, o sea, está condenada a muerte. Entonces, cruz era muerte. Entonces, pero ¿por qué Jesús usaba esta figura, ¿no? ¿Por qué dijo, toma tu cruz? Nos decía, si tú quieres ser mi discípulo, niégate y toma tu cruz. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida, cuando entramos al reino de Dios, tenemos que morir. Pero morir ¿a qué? A nuestra vieja naturaleza, que ya hemos un poco hablado de este tema, ¿no? Entonces, ¿estás dispuestos a morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, a mi vida antigua? Estar dispuesto a que es una vida nueva totalmente en Cristo y que tengo que constantemente llevar a la cruz ese viejo hombre. Es más, saber que en la puerta ya Jesús, o sea, ya está en la cruz ese viejo hombre. Así es. ¿No? Pero sabemos que en el caminar también constantemente esa vieja naturaleza no es que se queda ahí crucificadita y tranquila, sino constantemente es como que salen, ¿no? Salen áreas, aspectos, carácter, etcétera. Y nosotros, como que ese muerto quiere resucitar. como un zombie, ¿no? Entonces, quiere hacer su voluntad, la carne. Exacto, entonces por eso es que Jesús decía, toma tu cruz, porque es una muerte constante. Constantemente es recordar que ya estamos muertos a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Entonces, ese era el segundo punto, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ok, ahora sí puedes seguirme. Exacto. Entonces, si una persona, entonces por eso que yo creo que las personas que estaban ahí calculaban bien, no dirían, entonces para ser discípulo de Jesús tengo que negarme, tengo que tomar mi cruz. Y yo creo que también algunos no entendían, ¿no? Pero Jesús, el mensaje era súper claro, hoy lo entendemos, ¿no? Entendemos lo que Jesús decía, el mensaje que daba. Y bueno, los discípulos que también siguieron a Jesús, Jesús tenía tal autoridad que al decir a una persona, por ejemplo, cuando le dijo a Pedro, cuando le dijo a Mateo y a todos sus discípulos, decía, sígueme, tenía tal autoridad que yo imagino que ellos veían a Jesús, reconocían la autoridad y dejaban todo y lo seguían, ¿no? Ellos fueron quienes reconocieron la autoridad de Jesús porque sin pensarlo obedecieron el sígueme, pero en ese sígueme ya venía incluido el que sabían que tenían que negarse, el hecho de poder dejar todo, ya estaban negándose a sí mismos, ¿no? Tomar su cruz y seguirlo. Entonces empezaron a caminar con él, bueno, sabemos por 3 años, pero ese era el llamado, o sea, esto es el aspecto importante que conlleva una vida de arrepentimiento, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar la cruz para seguir a Jesús. Y hay otra parte, que es el siguiente versículo, si no puedes leerlo, amor, por favor. El siguiente versículo, que está en el mismo Marcos capítulo 8, dice, ¿no? En el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, discípulos del Señor, tienen que entender que para nosotros poder salvar nuestra vida es mejor perderla en Cristo, perderla totalmente, perderla totalmente, entregarnos a Él en todo, no solamente en algunas cosas, en unos aspectos de nuestra vida, no, en todo, ¿no? Porque así somos salvos y así nosotros vamos a poder dar testimonio de que verdaderamente Cristo está en nosotros. Sí, el perder la vida por Cristo para poder salvarla podría significar, si nosotros los leemos de una forma, o sea, sin de repente meditarla, podríamos decir, oye, pues perder mi vida, o sea, me totalmente está pidiendo, algo muy fuerte. O sea, sí, es algo muy fuerte, ¿no? Perder mi vida, ¿no? Pero en realidad sabemos que aquel quien entrega su vida totalmente a Jesucristo va a salvar esa vida. ¿Por qué? O sea, ¿en qué prácticamente o en qué casos prácticos aplica esto de perder la vida? Es que ya no son mis planes,
ya no son mis sueños, ya no son lo que yo tengo que hacer con mi vida, sino ahora yo vivo los planes del Señor para mi vida. Amén. Los sueños de Dios en mi vida. Amén. Entonces, amén. cuando entiendo esto, ya no vivo egoístamente, ya no vivo diciendo, ay, pero se me lograron mis planes, mis sueños, mis proyectos. Es decir, yo ya no vivo para mí, ya yo he entregado incluso mi futuro, mi trayecto de vida en la voluntad de Dios, ¿no? A ver, pero eso no quiere decir que deje de estudiar, que deje de trabajar, o sea, eso es parte de la vida natural, pero yo ya no estoy reinando sobre mis planes, sino ahora vivo los planes de Dios para mí. ¿Cómo lo puedo vivir en el estudio, por ejemplo, en el trabajo, en las cosas diarias? Es mostrando el reino de Dios en mi vida, ¿no? Es mostrando a Jesús cuando estudio, mostrando a Jesús cuando trabajo, ¿no? Mostrando a Jesús en cada aspecto de mi vida, porque yo ya no vivo para Jazmín, yo vivo ahora para Jesús y para mostrar a Jesús en todo lo que hago, porque ahora Él es parte de mi vida, es todo en mi vida. Entonces, cuando tenemos esa claridad de saber que en realidad no la estoy perdiendo, ¿no? En realidad, podemos decir, en realidad no estoy perdiendo, estoy ganando y estoy invirtiendo en lo mejor, porque vivir para el Señor es lo mejor. Es realmente vivir, creo yo. Es el sentido de vida, realmente, ¿no? Entonces, pero hay muchos que les cuesta entender esto. Muchas personas cuando ya leen esto dicen, no, yo tengo muchos planes, no. Y a veces renuncian a esto. Es como que no, les cuesta demasiado, ¿no? El poder saber que vivimos para el Señor, ya que ya no es algo mío, ya no soy yo el que comanda mi vida, ¿no? Amén, amén. Algo que, como para poner algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando Jesús habla sobre negarse a sí mismo, como estamos estudiando, pero la verdad es que este es un llamado a la iglesia, Exacto. A todos los que son discípulos, no solamente a los ministros. Es algo que queremos resaltar, ¿no? Toda la iglesia es llamada a negarse, a vivir verdaderamente como Jesús nos pide. Entonces, cuando yo hago un acto de negarme por mis hermanos, estoy haciendo lo que Jesús hizo, que es negarse. Él se negó. Tenemos que revisar, creo yo, en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia, en el trabajo, como bien lo dicen, si estoy verdaderamente viviendo el reino de Dios, ¿no? En estas cosas, ¿no? Que es negarse. No es negarse simplemente cosas, no es negarme en todo. Es decir, y así estoy yo reflejando a Jesús. Estás tocando algo justo muy importante. Qué bueno que lo menciones, porque justo escuchaba hace unos días una enseñanza y me hablaba de estos versículos, y es como que cuando leemos de repente esto de perder mi vida, de entregársela al Señor, de negarme a mí, etc., lo toman como solamente un tema de obra exterior, ¿no? De poder irme de misiones, de poder dejar todo, lo cual es válido, o sea, sí. Está dentro del paquete. Está dentro, ¿no? Porque todo, sí, es que hacer la obra del Señor. pero no empieza ahí. Entonces, qué importante entender eso, o sea, que negarme y vivir para el Señor, perder mi vida por Él, no solamente es irme de misionero, es dejar todo y irme a predicar. O ser un no pastor. Empieza ahí, o ser un pastor, ministro, etc. Empieza en una vida de negarme en lo más simple. Desde mi casa. Desde mi casa. Porque creo que ahí es la mayor escuela. Entonces, la vida de discípulo empieza en la casa, empieza obedeciendo a los padres, negando mi orgullo, negando mi rebeldía, negando mi flojera. Entonces, con el esposo, ¿no? Negando mucho el orgullo para poder, como esposa, sujetarse al esposo, el esposo para poder tratar como vaso frágil. Entonces, empieza una vida constantemente de negarse, de tomar la cruz, de perder su vida, para ahora reflejar a Cristo en nuestra vida, en esos actos sencillos, Amén. En esos actos simples. Entonces, Jesús mostraba esos, en realidad, los rasgos que Él mostraba, era desde lo práctico y lo sencillo, y eso es lo que más ministraba a los discípulos, en cómo Él predicaba, en cómo Él perdonaba, ¿no? De cómo Él amaba,
lo paciente que era, lo radical que era con la santidad. Entonces en todas esas cosas mostraba y se negaba y realmente vivía para el Padre. Entonces, qué importante mencionar esto, porque a veces lo podemos como que esto llevar a algo muy externo o ya mucho de obra, lo cual es lo ideal, pero no empieza de ahí. Empieza desde una vida de negarse 24 horas, todos los días. Entonces, ¿por qué estos temas o estos puntos es importante entender en la puerta, que es el arrepentimiento? Porque yo tengo que estar dispuesto a poder saber que voy a vivir una vida así, de negar a esa vieja naturaleza. Y es que una vida la cual tenemos que vivirla hasta que Él venga. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que en la puerta me arrepentí, ya Y ya negué está, esto, y no hago nada más. no, es una vida constantemente de cruz, ¿no? Es una vida constantemente de poder saber que este viejo hombre ya está muerto. Y cada día, como digo, cada día despojándome y recordando a esa vieja naturaleza que ya está en la cruz. Y ahí es donde cada día vamos perfeccionando, nos vamos madurando. Pero ¿por qué es importante mencionarlo al inicio? Porque después, si no, las personas dicen, no sabía que todo esto conllevaba servir a Dios o ser un hijo de Dios. Amén. Pero cuando en la puerta Jesús ya te mencionaba todos los requisitos que tenías que estar tú dispuesto a poder hacer o cumplir, entonces ya sabes, o sea, ya sabes el trabajo, más que nada con tu carne, porque ese es el trabajo, ¿no? Poder estar dispuesto, pero sabemos que no estamos solos igual en esta tarea, es el Espíritu Santo, nuestro ayudador en todo, pero es importante que el hombre lo conozca y esté dispuesto. Amén. Entonces, y la obra la hace el Señor, la hace el Espíritu Santo. Pero importante mencionar esto desde el inicio, ¿no? Entonces, este versículo es clave, o sea, es el primer versículo que necesitamos entender para un correcto arrepentimiento. Pero ahí viene otro punto también, otra área, porque a Jesús nada se le escapaba, conocía todo, entonces viene otra área también que tiene que ver con las personas, ya no solamente yo, el yo, ¿no? O sea, negarme yo, negar mi vida, sino también con respecto a las personas que amo, ¿no? Había uno de ellos que cuando Jesús lo llama, le dice, ven, sígueme, y le dice, pero primero déjame que entierre a mis padres. Pero no estaba mal eso, o sea, no estaba mal el poder saber que tenía que enterrar a sus padres, de repente estaban enfermos, no se sabe exactamente si se refería a eso, o que quería esperar hasta que ellos mueran para recién seguir a Dios. Pero ¿a qué va ese mensaje? Es que a veces podemos amar más a las personas que a Dios mismo. Y hay un versículo donde Jesús justo nos habla de eso, no sé si lo tienes ahí. En Mateo capítulo 10, verso 37 dice, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este es otro fuerte, ¿no? aspecto, sí. A ver, de repente a veces para algunos esto es un tema que les hace pensar mucho antes de seguir a Jesús. Porque Jesús siempre, y Él merece ser el primer lugar. Amén. El centro, el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos, pero no lo ponemos en primer lugar en nuestro corazón, no lo entronizamos en nuestro corazón? Empezamos a confrontarnos con esto, ¿no? Y es otro aspecto que Jesús también dejó claro a las personas que querían seguirlo. El que ama más a toda persona por encima del Señor no es digno de él, no es digno de ser un discípulo, de seguirlo. Entonces, este es un tema también, como decíamos, fuerte, porque sabemos que para seguir a Cristo necesitamos darle y entregarle el trono de nuestro corazón, el primer lugar, y ordenar los rangos de nuestro afecto, ¿no? Nuestros rangos de amor. Pero esto, haber llevado a la práctica, a veces podemos decir, sí, bueno, ya, sí, yo puedo, ¿no?
pero a veces nos encontramos en situaciones donde son de renunciar, que realmente nuestro corazón y nuestra vida es confrontada. Puede ser desde la pérdida de alguien que amabas, hasta de repente renunciar a una relación amorosa que no es la voluntad de Dios. Puede ser que de repente un hijo se enferme, o sea, muchas cosas que obviamente traen dolor de por sí, pero en el poder amar a Cristo, seguir creyendo en Él, seguir sirviéndole a pesar de esas situaciones, es decir, Jesús, yo te amo por encima de todo. O sea, mi amor por ti no depende de si mis familiares o si las personas a mi alrededor están siempre bien. Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones, es realmente donde decimos, Jesús, tú eres el primer lugar. Amén. Y aunque duela, yo te amo por encima de cualquier otro amor. Y justo ahí, bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que pudimos pasar, ¿no? O bueno, pudiste pasar, y yo pude acompañarte. Me gustaría que hables un poco acerca de eso, ¿no? Cómo fue para ti el poder reconocer que Jesús está en primer lugar en este aspecto. Amén. Bueno, es una revelación muy tremenda, ¿no? Es algo que tenemos que tener claro como discípulos, y lo que a mí me encanta es que aquí Jesús no está siendo egoísta para nada con esto, ¿no? Sí. Todo lo contrario. Si no entendemos este verso es porque no hemos tenido una revelación clara de lo que Jesús nos quería decir. La verdad que cuando entendemos poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida antes que cualquier cosa, es que Jesús nos está protegiendo. Es verdad. Protegiendo porque si nosotros ponemos nuestro amor en las personas y amamos a las personas más que a Cristo, el día que esas personas no estén mal, vamos a sufrir y nos va a doler más que nada, porque pusimos todo nuestro amor en esa persona. Sí. Pero si ponemos nuestro primer amor en Jesús, y Él es todo para nosotros, como hace un momento lo mencionaste, el día que esa persona que es tu familiar, no se puede ser tu mamá, tu hijo o tu esposo, no esté mal, el dolor que vas a poder sentir, porque lo vamos a sentir, va a ser menos. ¿Pero por qué va a ser menos? Porque tu amor, todo tu amor está en Jesús, apoyado en Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Te consuela, te abraza. Entonces, ese dolor que puedas sentir por tu hijo, tu esposo o algún familiar cercano a ti, ese dolor lo vas a poder sobrellevar. Porque vas a entender, y algo que entendí es que cuando tú pones a Cristo en primer lugar en tu vida y amas a Jesús por sobre todas las cosas, es que entiendes claramente que las personas que están a tu alrededor no son tuyas, no te pertenecen. Por eso Jesús dice, ámame a mí, porque las personas que están alrededor tuyo no son tuyas, no te pertenecen, a mí me pertenecen. Es como Jesús nos está diciendo, a mí me pertenecen estas personas, no a ti no te compete. Yo voy a cuidar por ellos. Y sabemos que Jesús es el cuidador por excelencia. Sí. Nosotros vamos a intentar siempre cuidar a nuestra familia y vamos a hacer lo mejor que podamos, pero no vamos a hacerlo como Jesús lo haría. Sí. Porque Él conoce a cada uno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros Jesús nos invita a que lo pongamos a Él en primer lugar, estamos diciendo, estás eligiendo bien, hijo, porque yo voy a cuidar de ellos. Porque yo soy el mejor, yo sé cómo hacerlo, déjame a mí esa carga. O sea, qué tremendo. Sí. Señor nos deja esa carga, no a nosotros. Por eso que claramente la palabra dice, ligera es mi carga. A veces nosotros nos cargamos con un montón de cosas que no nos corresponden, que solamente le corresponden al Padre, le corresponden al Hijo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, dejen sus cargas en mí. Y yo entiendo, dejen a sus familiares que yo veo por ellos. Y lo único que nos pide Jesús es que estemos con Él, que lo conozcamos, que vivamos enamorados de Él, ¿no? Entonces, cuando ponemos esto en primer lugar, como lo vuelvo a repetir,
y pasemos una dificultad en familia, vamos a poder sobrellevarla. Y ahí es donde quiero contar esto que, bueno, pasamos, ya han pasado 4 años, ya más o menos se van a cumplir 5 años de que mis padres fallecieron, ¿no? Y los dos se fueron en la misma semana, y fue duro, difícil. Primero fue mi mamá, ¿no? Y luego a los días mi papá, ¿no? Y todos pasamos, creo que en tiempo de COVID, todos perdieron muchos familiares, ¿no? Y tenemos testimonios de personas que se alejaron de Dios, y como otros que se afirmaron también, ¿no? Y recuerdo que cuando pasé esa etapa, yo ya había entendido esta palabra, gracias a Dios. Esto vino por revelación a mi vida, y yo ya había entregado a mi familia en manos de Dios, le pertenecían a Dios. Recuerdo que el Espíritu Santo, en un momento de dolor, porque obviamente que el dolor está, no es que no vamos a sentir nada, pero en ese momento de dolor, cuando pasó primero lo de mi mamá y luego de mi papá, es que el Espíritu Santo me dijo: tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ya sabes, hijo. Entonces yo agarré mi guitarra, y tú recuerdas que siquiera lloré, simplemente me metí en mi cuarto y empecé a adorar, y ahí empecé a llorar, obviamente, ministrado por lo que había entendido en poner esto en manos de Dios. Y cuando yo cantaba le decía: Señor, son tus hijos, son tuyos, Padre. Y era un consuelo para mí, que el dolor, aunque lo sentía, pero a la misma vez sentí el abrazo del Padre, como diciéndome: yo estoy contigo, ellos son míos, ahora están conmigo, y están conmigo, y yo también estoy contigo. Yo entendí claramente cuando Jesús dijo esto: el que ama más a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y yo me sentí digno en ese momento, me sentí digno porque sentí la presencia de Dios acompañándome en este dolor. Entonces a esto me refiero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. El dolor que podamos sentir es menos. ¿Por qué? Porque dejamos las cargas en Jesús, las dejamos en Él, todo lo dejamos reposar en Él. Entonces se hace evidente cuando Jesús dice: ligera es mi carga, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y es su palabra. Entonces creo que en esto nosotros entendemos verdaderamente que somos sus hijos, sus discípulos, y hemos entendido que es verdaderamente seguir en el reino de Dios, renunciando a todas estas cosas, ¿no? Es verdad. Amén. Sí, creo que siempre para mí va a ser un testimonio de vida lo que pasaste, y siempre va a ser para mí edificación la forma como tú lo pasaste, dándole gloria a Dios en medio de un llanto, de dolor. Y eso, como te dije ya, de hecho muchas veces, es algo que a mí me marcó, que de verdad yo pude ver que habías entendido realmente que era amar a Dios por encima de todas las personas, y ponerlo a Él siempre en el trono del corazón, pese a las situaciones difíciles. Entonces, creo que es uno de los... es como un ejemplo, como se puede decir, más fuerte con respecto a amar a las personas, ¿no? En la muerte, cuando experimentamos la pérdida de alguien. Pero viendo de repente de una forma más práctica, en el día a día, ¿cómo podríamos amar más a las personas que a Dios? Yo creo que como padres, no vamos a hablar como hijos que somos, es poder formar a hijos para Dios, no formarlos para mí. Como tú bien decías, no son nuestros, son de Dios. Entonces yo no me apropio de nadie, no me apropio, es mi hijo, no es mío, Dios me lo prestó. Entonces empiezo a cuidarlo porque son del Señor. Entonces, si lo corrijo, Dios dice que lo corrijamos cuando actúan en rebeldía. Entonces lo corrijo porque amo más a Dios que a Él, porque a veces, tú sabes que a algunos padres les cuesta mucho corregir a los hijos. Nosotros de repente no podemos entenderlo aún, porque no somos padres, por eso es que no jugamos mucho eso. Pero creo que es en la práctica el poder corregir a un hijo, por más que lo ames y te duela, hacer obviamente con la forma correcta, es poder
querer obedecer más a Dios antes de agradar al Hijo, porque al final eso es para su bien. Amén. Entonces es otra forma práctica cómo podemos amar a Dios más que a mis hijos. En esposos, que bueno, ahí sí podemos hablar un poco más, ¿no? Cómo amar más a Dios que a tu cónyuge. Creo que cuando nosotros nos casamos, entendimos que nuestro amor por Dios siempre iba a estar por encima del amor que nos teníamos o que nos tenemos. Y creo que es algo que nos ha ayudado cada día, ¿no? Nos ha ayudado y nos ha dado paz, porque a Dios le damos gracias que quizás no hemos tenido esos problemas, por ejemplo, de celos, ¿no? Porque a veces cuando uno de repente tiene esos problemas de celos, de inseguridades, porque te aferras a la persona y haces lo que sea y te molestas y conflictos, pero cuando sabemos que nuestro amor a Dios está por encima del amor al cónyuge, o sea, no me apropio de mi cónyuge, no es mío, es del Señor, entonces voy a amarlo correctamente, voy a amarlo con respeto, voy a amarlo con dignidad, porque es un hijo de Dios. Y creo que de eso hablamos en un podcast en nuestra página personal, pero aplica en realidad, totalmente, ¿no? Aplica el poder amar a Dios por encima de mi cónyuge. Y por ejemplo, si pasa algo con mi pareja, qué sé yo, mi amor por el Señor está por encima. Y creo que eso es algo que de verdad, gracias a Dios hemos podido entenderlo, y es algo que nos ha ayudado mucho en nuestra relación de matrimonio. Creo que el ambos haber entendido amar a Dios por encima de amarnos a nosotros nos ha llevado a tener un amor correcto cada día más, ¿no? O sea, un amor en el Señor. Y es un amor que realmente se disfruta, ¿no? Porque cuando Dios es tu primer amor y Dios es mi primer amor, cada día Él nos une más, ¿no? Somos uno en Él. Pero hablando del tema sentimental, ya para pasar el último aspecto, este es un tema también que he visto que a muchos les ha costado, sobre todo en el área sentimental. Porque hay veces que podemos tener una relación que sabemos que no está aprobada por Dios. Por ejemplo, cuando me uno en yugo desigual, cuando me uno con alguien que no ama a Dios, que no teme a Dios, y yo sí quizás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios sabe, te dice, no está bien. Y cuando yo, en vez de poder cortar esa relación y seguir a Jesús, lamentablemente tomo la decisión de seguir con esta persona y alejarme de Jesús. Entonces ahí sabemos que no es un aspecto, o sea, no se ha entendido este aspecto de amar a Dios por encima de las personas. Así es. Y lamentable, tristemente he visto muchos casos de estos, en jóvenes que ponen su amor en una persona antes que en Cristo, y las consecuencias son tristes en realidad, porque es un mandamiento que no cumplimos, y la desobediencia trae consecuencias. Entonces hay veces que uno, pues en el corazón a veces es muy fuerte la pasión, el amor, el enamoramiento, pero cuando con lágrimas renunciamos a una relación que no honra a Dios y decimos, Jesús, aunque me duela, yo decido amarte y seguirte y cortar esto, Jesús realmente dice, wow, eres mi discípula o eres mi discípulo y me has puesto por encima de un amor humano. Amén, amén. Y lo entendemos y cumplimos este aspecto. Así es. Entonces, bueno, me venía eso, ¿por qué? Porque quizás hay alguien que está escuchando, quizás está pasando algún tipo de esta situación. El amor a Jesús por encima de cualquier amor humano es la mejor decisión. Es la mejor decisión que podamos tomar, porque realmente amar a Dios nos va a llevar a decisiones y a un futuro seguro en Él. Amén. Así que me venía este ejemplo también con respecto a este aspecto de poder amar a Dios por encima de todo amor humano. Amén. Entonces, para continuar, ¿cuál es el siguiente aspecto de arrepentimiento que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, en nuestra vida y tomarla en cuenta y vivirla? Está en Lucas capítulo 14, verso 33, ¿no? Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que tener en cuenta que cuando entramos por la puerta del reino, tenemos que saber que como Él es el Rey y Señor, Él es dueño de todo, totalmente de todo.
de mis bienes, yo tengo que entregar, o sea, ahora mis bienes pasan al servicio de mi amo, mis bienes pasan al servicio del Señor, mi trabajo es para servir al Señor, ¿no? Ahora que, no sé, tengo un ingreso, no sé, el ingreso que tenga, ahora yo lo utilizo para poder sembrar para la obra del Señor, todo del Señor. Entonces, ¿por qué esto es importante en nuestra vida? Sí, este aspecto justo que tocas, vamos a hablar ahora en la Biblia, el conocido joven rico, Amén. que cumplía todo, ¿no? Dice desde su juventud, desde niño, se acerca a Jesús diciendo, Jesús, o sea, como que quiero servirte, ¿no? O sea, merezco servirte, ¿no? Algo así. Y Jesús le dice, ¿has cumplido? Y él dice, todo desde mi niñez. O sea, él estaba segurísimo ya, que ya, un poco más que lo pongan ya de copastor, ¿no? Y Jesús, como a él nada se le escapa, es tan sabio, sabe todo. Nos conoce, habla y le va directo a lo que sabía que él no le costaba y no quería renunciar, que era el amor al dinero, el amor a las posesiones. Entonces ya sabemos lo que Jesús le dice, ¿ok? Entonces solo te falta algo, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y bueno, sabemos que el joven rico se fue triste. Demostró que amaba más las riquezas que a Dios. Y sabemos, y es clave, y la palabra lo dice, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así es. Entonces, es como que la riqueza se pondría en una competencia directa con el Señor, ¿no? Y entonces, qué fuerte es este tema de amor a las riquezas, de amor a las posesiones. Y no habla de ser millonarios, o sea, podemos tener no mucho, pero amar lo poco que tenemos y aferrarnos. Y bueno, el tema de los bienes o del amor al dinero, que en realidad es un demonio en realidad, el amar el dinero, ¿no? Y esto me parece, como decía hace un momento, ¿no? Me parece curioso que quiera competir con el amor a Dios. Y tristemente pasa, porque incluso hijos, hombres de Dios, se corrompieron con el dinero, ¿no? Empiezan a ver las ganancias o qué sé yo, y empiezan a cambiar su enfoque que estaba en Cristo y empiezan a ver el dinero y el corazón empieza a tener una ambición y etc. Entonces, es un tema no menor, es un tema realmente que necesitamos rendirlo al Señor y necesitamos de corazón renunciar a lo que tenemos. No quiere decir votar, quiere decir dejar de atesorarlo en mi corazón y reconocer que le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos administradores, somos alguien que cuida de los bienes del Señor. Entonces, cuando entendemos que lo que tenemos está para cuidarlo porque es del Señor, porque es que está para poner al servicio del Señor, entonces ya no es algo que me aferro. Al contrario, ¿no? Si tengo un auto que Dios me dio, no es mío. El auto Dios me ha dado para poder servir primero a mi familia, ¿no? Y también a mi familia en Cristo, a mis hermanos, si hay una necesidad, pues ir con este auto, usar. Entonces, el entender esto en nuestra vida diaria, en cada cosa práctica. Bueno, hablabas del celular porque en realidad es lo que en este tiempo nos ha capturado demasiado nuestra atención. Es un bien tan pequeño, pero que de verdad ha competido o quiere competir con lo que necesitamos darle al Señor, que es nuestro tiempo, exacto, nuestra vida, amén, nuestra atención. Y no es un tema pequeño, es algo realmente que está mucho pasando. Entonces, de verdad que es un punto muy importante, el poder amar a Dios por encima de cualquier bien y entregarle al Señor de inicio, sabiendo que si sirvo a Dios no es porque Él me va a bendecir. Eso es otro punto también importante. No es que sirva a Dios para que Él me bendiga, no es que sirva a Dios para que Él prospere, mi alacena prospere, porque sería como condicionar a Dios. ¿Sabes qué? Yo te sirvo, tú me bendices. Amén. Y yo creo que de esa forma no es. Nosotros servimos a Dios porque Él lo merece, porque Él es digno. Adoramos a Dios porque Él lo merece, porque Él es hermoso, Él es bello, Él es santo. Pero cuando de repente a veces empezamos a adquirir y a querer más y esto que lo otro, eso nos desenfoca totalmente. Entonces, si vemos los hombres de la Biblia, fueron hombres que aprendieron a vivir en abundancia y en escasez. Cuando había,
y cuando no había. O sea, no vemos hombres que se la pasaban todo el tiempo en lujos. Pasaban muchas veces necesidades porque, bueno, vivían para el Señor y a veces había situaciones, no siempre, pero había momentos. Entonces me encanta cuando Pablo decía, ¿no? Sé vivir en abundancia y en escasez. O sea, sé vivir en tiempos buenos, en tiempos malos. Y yo creo que esta palabra que decía Pablo conlleva lo que todos estos puntos que estamos viendo. O sea, sé vivir en Cristo a pesar de que esté en un momento más bendecido o más prosperado, y sé amar y bendecir a Dios en un momento de repente con escasez, con enfermedad, con un problema que esté pasando, pero siempre Cristo está en el centro, siempre Cristo está en el primer lugar, siempre Él merece y es digno de gloria. Amén. Entonces, este tercer aspecto. Entonces, amén, con esto creo que engloba todo, o sea, a Dios, o bueno, nuestro Señor Jesús, nada se le escapó. Él habló acerca de el yo, negarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a lo que teníamos. Entonces, cuando tenemos claro estos tres puntos, cuando lo entendemos al inicio nada más, es como que uno calcula, ¿no? Dice, wow, o sea, realmente es todo, o sea, realmente es entregar todo lo que soy, lo que tengo, y que sea Jesús el que gobierne en toda mi vida, en todo lo que tengo, en todas las personas que están a mi lado. Entonces, cuando yo tomo esa decisión de arrepentirme, entendiendo esto, me voy con todo con el Señor. Amén. Y ya no soy una persona que después es víctima o se queja, no, porque ya entendió desde el inicio. Entendió que todo es del Señor. Y eso podría sonar de repente a una persona, oye, pero ¿por qué el Señor quiere todo? ¿No? O sea, ¿por qué pide tanto? Porque Él es dueño de todo. Amén. Él es creador de todo. Es como que hace unos días compartía con los adolescentes y le decía, es como que, no sé, es un ejemplo así, ¿no? Es como que alguien cree quizás un robot, no, bueno, no, pero no somos un robot, pero es como que más o menos un ejemplo, y que lo configure, no sé, lo cree algo porque es suyo, él lo creó. Sería algo ilógico que el robot se levante y le diga, yo no quiero hacer lo que tú me digas. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque es ilógico, porque el creador es dueño de su creación. Entonces, el poder saber que Él es dueño de todo, entonces, y que yo tenga esa actitud de decir, tú eres dueño de todo, tú eres el Señor de todo, porque tú lo creaste, porque tú me creaste, porque las cosas que tengo no las gano yo porque me esfuerzo y es mío y yo me lo merezco, no. Tú me diste la fuerza, la salud y me lo diste para administrarlo y cuidarlo. Amén, ¿no? amén. Y para tener lo necesario para vivir, y si me das abundancia, gracias al Señor, y tengo para bendecir a otros, tengo para bendecir a mis hermanos, ¿no? Todo está enfocado en Él, todo está dirigido a Él. Así es. Y así somos felices. Eso realmente nos da a nosotros una satisfacción de vida, porque el amarnos nosotros mismos o aferrarnos a nuestra vida nos hace estar presos del temor a la muerte, del temor a la enfermedad, del temor a que algo va a pasar, es porque no renuncio a mi vida. Y eso es ya para terminar, ya tú hablaste con respecto al área que para ti fue difícil, no fue difícil, fue algo revelado pero con lágrimas. En mi caso quizás ha sido el tema de negarme y renunciar a mi propia vida, literalmente, porque una cosa es decir, cuando estás bien, Señor, te entrego mi vida, pero cuando te sientes morir, cuando literalmente sientes que el corazón se te para, tienes ataques de pánico y de verdad piensas que te vas a morir, es cuando te viene tanto miedo, temor, y el poder decir en ese momento, Señor, te entrego mi vida literalmente, te entrego mi vida, o sea, yo no soy dueña de mi vida, eres tú el que sabe cuándo me voy a ir. El poder entender eso no fue fácil para mí. Tú sabes que, bueno, pasé un suceso muy fuerte con respecto a la ansiedad, a la depresión, ataques de pánico,
y sentirme constantemente con miedo a morirme, con la sensación de que de verdad me moría, me hizo darme cuenta de que estaba muy aferrada a mi vida. Estaba aferrada a que no querer morirme, estaba aferrada a que... Y paraba visitando doctores todo el tiempo porque tenía tantos síntomas, etcétera, que llegué a un punto donde dije, no, ya no puedo estar así. Y me di cuenta que necesitaba revisar este aspecto de arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname por apropiarme de mi vida, por querer cuidarme por encima de todo, cuando sabiendo que tú eres el que me cuida, que tú eres el dueño de mi vida. Amén. Y en la práctica para mí fue entenderlo de verdad, no fácil, pero fue liberador, porque a veces me sentía morir, sentía no levantarme de la cama porque tenía muchos problemas de que somatizaba enfermedades, muchas. Me sentía muy enferma cuando creo que era todo un tema de ansiedad. Y a veces quería estar sola en la cama, no quería estar ahí porque no me sentía fuerte, hábil o capaz de hacer. Pero cuando decidí salir, dar un paso y decir, con todo esto, Señor, a pesar que tengo un miedo terrible de salir a la calle, pienso que me va a pasar algo, yo salir confiando que tú eres mi dueño, que tú eres el dueño de mi vida, que tú me cuidas, eran para mí pasos de obediencia y pasos de fe, donde aprendí cada día a vivir sabiendo que yo no me pertenezco a mí misma, que yo le pertenezco a Dios. Amén. Entonces para mí experimentar esos problemas de ansiedad fueron el renunciar a mí, con lágrimas también, porque de repente alguien que lo pasa o quizás lo pueda entender, pero el entregar mi vida a Dios. Entonces cuando empecé a salir nuevamente, empecé allá a ir a visitar a personas, ir a nuevamente enseñar, a mostrar de Cristo, luchando con esos temores, era como que diciendo, Dios, mi vida te pertenece, soy tuya. Eso me hizo cada día vencer y ser libre del temor, ¿no? Ser libre del miedo. Fortaleza. Y Él me da la fortaleza y es lo que experimento cada día, no es que ya nunca los tengo, es lo que experimento cada día, porque hace unos días nada más me empecé a sentir muy mal, me empezó a dar muchos mareos y estaba en la cama y justo tenía un compromiso con los adolescentes, tenía compromiso de poder, yo ya me había comprometido en ir a dar las clases, en poder servir a ellos y empecé a tener esos malestares. Entonces cuando estaba, otra vez me quería como que tomar en la cama, es como que me recordó el Espíritu Santo, me dijo, recuerda que tú ya no te perteneces a ti misma, que tu vida le pertenece a Dios. Y en ese momento dije, a pesar de esto, me paro y voy. Entonces me paré, me cambié, fui y orando al Señor, y Dios milagrosamente cuando tú estás ahí es como que los malestares empiezan a ir, ¿no? Y bueno, Dios se glorificó ese día en la reunión de adolescentes y todo, pero es un caminar cada día, de poder renunciar, de poder decir, depender Señor, constantemente del Señor. Así es. Y de verdad que se cumple la palabra cuando dice que el amor echa fuera el temor, ¿no? Sí. Y cuando estamos en esa constante dependencia, comunión con el Señor, el temor incorrecto sí. no nos domina, ¿no? Sí. Y sabemos que a todos, la mayoría tienen miedo a morir, ¿no? Pero es un temor incorrecto, pero Pablo decía que mejor era morir, ¿no? Tenía un temor a Dios correcto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que todos nosotros como hijos de Dios, discípulos del reino, que se ha arrepentido y hemos negado nuestra vida, ¿no? Por eso que Jesús se niega a sí mismo, es para mí. Estás verdaderamente teniendo un temor y una confianza correcta en el Señor. Entonces, lo único que el Señor te pide, como ya lo hemos dicho, es vivir para Él, tener una comunión con Él, y eso es lo que yo he visto en vida, y bueno, lo veo día a día como el Señor te ha fortalecido, y cada vez que te viene eso es depender de Dios, ¿no? Y ese amor que se ha ido haciendo más evidente en tu vida ha hecho que seas una mujer fuerte, ¿no? Fuerte porque en Él obtenemos esa fortaleza, no en el mundo, no en cosas pasajeras, ¿no? O pastillas, no, nada de esas cosas, en Cristo, ¿no?
en Cristo. Sí, Amén. así que, bueno, creo que ha sido Amén. no sé cuánto tiempo ya pasó, pero creo que ha sido una enseñanza muy amplia, pero 4 puntos, pero muy enriquecedores. Amén, ¿Verdad? amén, así es. Que es como les hemos dicho, es en la puerta, pero también es un caminar diario. Nosotros vivimos una vida de cruz constante, todos los días de nuestra vida. Así que, como vemos, estos aspectos de arrepentimiento es algo que conscientemente y voluntariamente lo hacemos en la puerta, al momento de arrepentirnos, pero es una vida constante, es alguna verdad y son aspectos que aplican todo el tiempo en nuestra vida en Cristo, en nuestro caminar diario. Amén. ¿No? Es cruz, es llevar a la cruz constantemente nuestro viejo hombre, es poder rendir nuestra vida, negarnos constantemente, el poder amar a Dios siempre, siempre estar revisando nuestra escala de amor, que siempre Cristo esté en el primer lugar, revisar nuestro corazón, cómo está con el amor a las riquezas y siempre que sea Cristo el que gobierna sobre eso. Pero en la medida que vamos caminando en el Señor, también obviamente, no solamente es una vida de obediencia y de fe, sino es una vida de un amor creciente por Él. Amén. Amén. Cada día conocemos más y lo amamos más. Le creemos más porque cada día lo conocemos más y le obedecemos más porque cada día lo amamos más. Entonces, ese es el secreto de poder vivir cada día en Cristo. Amén, amén. Bueno, entonces hemos hablado algo muy importante que tenemos que revisar, ¿no? Sí. En nuestra vida tenemos que revisar si verdaderamente nos hemos arrepentido correctamente, si por ahí yo no sabía que tenía que renunciar a los bienes, no sabía que tenía que renunciar a mis familiares, a poner a Dios en primer lugar, no sabía que tenía que renunciar a mí mismo, ¿no? Y si estos puntos no lo hemos tenido claro en nuestra vida, Jesús lo dijo, no, cierra tu puerta ahí, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de estas cosas. Hablamos en el episodio 2 que teníamos que arrepentirnos de la rebeldía, ¿no? Y ahora hemos ampliado sobre estos aspectos que Jesús nos confronta, ¿no? Así que, bueno, revisemos nuestra vida y que sea este video haya sido de mucha bendición para todos los que están viendo, compártanlo y déjanos tu comentario también, quisiéramos saber qué otro tema de repente quisieran que podamos hablar, tocar y poder estudiar el tema y hablarlo también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, ¿no? Vivir una vida de reino, una vida como Jesús quiere que vivamos, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más decir? Agradecer, ¿no? Gracias a Dios por este espacio que nos da y bueno. Y algo que, si has llegado hasta aquí, esta parte del video, y te gustaría que podamos orar por ti, con un aspecto que quizás te has identificado, puedes dejarnos tu nombre y nosotros vamos a estar orando por ti. Eso va a ser la señal que viste el video completo, porque sabemos que este video ha sido bien largo, pero muy bueno, no podíamos parar, no podíamos hacerlo en 2 partes. Así que si quieres, puedes dejar tu nombre o de repente el nombre de un familiar por el cual quisiera que estemos orando y nos comprometemos a hacerlo, ¿no? Nuestro deseo y sobre todo, creo que el deseo del Padre, principalmente, es que su reino sea revelado en nuestras vidas y que Amén. Podamos vivir esta cultura en todo aspecto de nuestra vida. Amén, amén. Así que gracias por escucharnos, gracias por este tiempo, por compartir con nosotros y ya nos vemos en un próximo episodio y el tema ya pronto lo lanzamos. Amén, bendiciones, abrazos, cuídense, Chao, bye chao. bye, chao chao.